Pueden tomar asiento. Hoy cerramos nuestro capítulo 5 de Romanos y me estaba asustando un poco en la escuela dominical porque hubo un momento que Brian dijo Romanos 6 y yo dije, ya verás tú cómo. Dije, bueno, cualquier cosa él da la intro de lo que voy a predicar la semana que viene. Cuando dijo Romanos 6:11 dijo bien, porque es el último versículo que haré lectura la semana que viene. La semana que viene va a ser Romanos 6 del 1 al 11. Pero hoy vamos a acabar con Romanos 5. Estábamos viendo una ligera comparativa entre Jesús y Adán. Y hoy seguiremos con esa comparativa para ver lo que Adán trajo al mundo y para ver lo que Jesús trajo al mundo. Y entonces vamos a ver lo que Adán trajo a tu vida y lo que Jesús trajo a nuestra vida. Y vamos a elegir qué queremos, si la representación de Adán o la representación de Jesús en nuestra existencia. Así que vamos a hacer primeramente una lectura inicial en Romanos capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 15 hasta el 21 y entonces vamos a dar la explicación adecuada al texto. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Lo primero que quiero hacer es una lectura antes de entrar en la introducción del texto y en los primeros versículos, explicando cómo Adán y Cristo son comparados en esta parte. Está hablando todo el tiempo de la transgresión de uno y de la obediencia de otro. Está hablando de dos hombres, está hablando de dos personas, está hablando de dos representantes. Y Pablo lo escribe muy bien en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, donde explica esa comparativa, donde Pablo dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. ¿Ven cómo se refiere a Cristo? Lo llama el último Adán. No es que aparecieran dos Adán o varios Adán o 3 o 4 Adán. No, hubo un Adán, el hombre que fue creado, el primer hombre en el jardín del Edén. Pero lo que Pablo está haciendo aquí para luego explicar esa comparativa entre los dos, a Cristo lo está llamando el último Adán. Cuando habla de Adán el primero y Adán el último, lo que Pablo está diciendo es que claramente la humanidad tiene dos representantes. Adán siempre fue el representante de la raza humana. Él fue creado como patriarca inicial, como figura principal que iba a representar a toda la creación humana. Y Adán lo hizo fatal. Adán cometió un gran error. Adán pecó contra Dios y trajo graves consecuencias a todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos las consecuencias de aquel que va delante nuestro, de aquel que nos representa. Por eso tuvo que venir el último Adán. El postrer Adán, otro representante, otro hombre que bajó a la tierra, que estuvo en la tierra, siendo Dios se hizo hombre para representar también, pero esta vez no a toda la humanidad, sino a aquellos que creerían en su nombre. Este Adán ya no pecó. Este Adán que es Cristo obedeció hasta el final. Este Adán que es Cristo cumplió con los mandamientos. Este Adán que es Cristo obedeció al Señor, representó bien, fue justo ante Dios, lo hizo todo perfecto. Y por eso ese último Adán ya no trajo castigo, trajo vida, trajo justicia, trajo redención, trajo salvación, porque él no pecó contra Dios.
Ahora que sabemos que Pablo lo que está haciendo es compararnos a Jesús y a Adán y Cristo, vamos entonces versículo a versículo a entender qué nos está diciendo hoy Pablo. Hoy va a ser un sermón sencillo, va a ser una enseñanza clara, pero va a ser una enseñanza muy importante. Y tú no vienes aquí a llevarte una palabra motivacional, a llevarte una palabra que te haga feliz en casa. Tú vienes aquí a aprender la palabra de Dios, aprender lo que Dios quiere enseñarnos, aprender la escritura, aprender el libro sagrado que Dios nos dejó para conducir nuestra vida. Y tienes que aprender estos textos que alguna vez habrás leído, pero como son poco motivacionales no los vuelves a leer, pero son fundamentales para entender quién es cada uno y quiénes somos nosotros. El versículo 15 dice: pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Pablo empieza a decir que no es lo mismo lo que pasó con la transgresión, es decir, con el pecado, a lo que pasa con el premio que nos dan mediante la fe en Cristo. Dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Lo que vamos a ver es la comparación que está haciendo Pablo entre gracia, condenación, entre muerte y vida, entre pecado y obediencia. Y lo primero que Pablo nos está diciendo es que por la transgresión de uno murieron muchos. Y antes de que yo tenga que hacer un análisis gramatical fiel y cuidadoso del texto, te voy a decir que en estos versículos que vamos a leer hoy vas a ver mucho las palabras muchos y todos. Y no te líes, porque si hay algo que ha traído mucha confusión a la iglesia son las palabras muchos y todos. Es igual que la confusión que ha traído a la iglesia la palabra mundo. Juan 3:16 es el versículo que todo creyente se sabe. No se saben muchos más, pero Juan 3:16 se lo saben todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué enseña eso? Para muchos enseña que Dios ha muerto por toda la humanidad. Pero si Jesús hubiera muerto por toda la humanidad y por el pecado de toda la humanidad, todos serían salvos. Entonces la palabra mundo tenemos que entender que no siempre representa la tierra, la humanidad. Porque si fuera eso no tendría sentido lo que el apóstol Juan dice más adelante en unas cartas. Donde el apóstol Juan dice, no améis al... ¿Lo saben? ¿Conocen ese texto? Entonces qué raro, ¿no? Porque si mundo siempre es lo mismo, ¿cómo Dios dice a través de su apóstol que yo no puedo amar lo que Él amó tanto que mandó a su hijo a morir por ello? Es decir, la palabra mundo en un sentido y la palabra mundo en el otro texto no son lo mismo. Y por eso la Biblia no es un libro que se lee corriendo. Por eso la Biblia no es un libro que se lee y dice, bueno, ¿qué te dice así el Señor? Por eso la Biblia es un libro que tú tienes la obligación y responsabilidad de estudiar con mucho cuidado. Porque aquí van a haber palabras que hablan de muchos y de todos. Y que si usted solo se lo toma al pie de la letra, va a pensar que todos son perdonados. Luego va a pensar que muchos son perdonados y se va a hacer un lío. No sé por qué Pablo hizo esta mezcla. No sé por qué Pablo hizo esta combinación de palabras. Lo que sé que ese texto, sé lo que quiere decir. Y es lo que voy a intentar explicarle a todos. Lo primero que Pablo nos deja claro es que por la transgresión de uno murieron muchos. Que más adelante veremos que murieron todos. Lo que Pablo primeramente está diciendo es que por un solo pecado, por el fallo de un hombre, todos han quedado contaminados. Y esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta para que tengamos prisa para hablar la palabra de Dios a las naciones. Todos están contaminados. Si tu hijo no está aquí, está contaminado. Si tu madre no está aquí, está contaminada. Si tu padre no está aquí, está contaminado. Tu familia, tus abuelos, tus primos, tus tíos están contaminados. Por muy simpáticos que sean, por muy buenas obras de caridad que sean. No, pero pastor, mi abuela no es creyente, pero trabaja en una ONG, da su dinero a los pobres. Fue una mujer fiel a su marido. Fue una mujer que nunca tuvo vicios, entregada a su familia. Esa mujer se va al infierno si no tiene a Cristo, porque el pecado de Adán, todos están manchados. Todos, hermano. Y deja de pensar que el simpático es el que se gana el cielo y el antipático es el que se va al infierno. La realidad es otra.
La realidad es que hay gente que tendrá fallos, cometerá errores, porque el proceso de santificación es progresivo y no es algo que se da de la noche a la mañana, y morirá con algún defecto que tú dirás, ese defecto que él tenía no era propio de un creyente, pero se irá al cielo, estará con Cristo. Porque él habrá creído, se habrá arrepentido y habremos visto ese proceso de santificación. Quizá no será perfecto, obvio que no, pero habremos visto cómo el que empezó la buena obra la va concluyendo, la va perfeccionando, la va mejorando. Veremos que no era el mismo hombre o no era la misma mujer o iba cambiando progresivamente a la imagen de Cristo, pero no llegó perfecto. Pero tendremos la certeza de que era salvo. Sin embargo, tendremos alguna abuela muy simpática, un abuelo muy encantador, que habrá sido muy agradable, muy buen hombre, muy generoso, habrá dado dinero a los pobres, pero estará en ese ataúd y sabremos que estará en el infierno, ardiendo eternamente y condenado eternamente, en un lugar donde dice que solo hay lloro y crujir de dientes, porque era incrédulo y porque era un pecador. Como nosotros habíamos visto anteriormente, el mismo salmista David dice: en pecado fui formado, en pecado me engendró mi madre. Nací siendo un pecador, porque por el pecado de uno, que era Adán, como era nuestro representante, todos ya nacemos mal representados. Todos ya nacemos manchados. Todos ya nacemos contaminados. Y solo tienes que ver el mundo, hermano. Solo tienes que ver el mundo, el resultado de un mundo alejado de Dios, el resultado de un mundo que, aunque quiera hacer ONGs, aunque tengamos a Cáritas, aunque tengamos a Save the Children, aunque tengamos un montón de ONGs que protegen el mundo, que quieren la paz, aunque tengamos un montón de rastafaris y perroflautas que solo quieren la libertad y ocupar casas y vivir del cuento y el amor y no a la guerra y sí a las drogas, y querámonos todos, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con cabra y lo que sea, pero viva el amor, tú vas a ver que el mundo solo va de mal en peor. El mundo solo tiene guerra, el mundo solo tiene desorden, el mundo solo tiene ira, solo tiene maltratos, cada día maltrato doméstico, cada día violaciones, cada día secuestros, cada día robos, cada día. ¿Cuántos han dejado su país no porque tenían hambre, sino porque tenían miedo? ¿Cuántos lugares ustedes están en sitios que no pueden salir a las 8 de la noche porque saben que es peligroso? Y no es por falta de Dios, es porque nacemos pecadores, esclavos de pecado, con maldad en nuestro corazón. Dios dijo que cuando vio el mundo, dijo: ellos solo piensan en hacer lo malo desde su juventud. Vamos manchados. Y si vemos gente que irradia bondad, si vemos gente que, a pesar de no ser creyente, tienen casas y familias que parece que tienen los mismos valores, es por una causa que se llama gracia común. Y es algo que Dios ha derramado en la tierra para que la tierra no se consuma de un abrir y cerrar de ojos. Ha permitido que ciertas personas, por esa gracia común, tengan buenos valores para preservar la humanidad un poco. Pero esa gracia común no salva. Solo trae una ligera paz momentánea y parcial a la tierra. Una tierra que sin Cristo está condenada, porque por el pecado de uno, que fue Adán, todos están condenados. Hermano, necesitamos predicar el evangelio. Necesitas, y si no tienes esa virtud, como te dije, invita a las personas a la iglesia, a que lo escuchen el domingo. Este mensaje podría estar salvando corazones, haciendo entender a amigos, invitados que son pecadores y que necesitan a Jesús, como vamos a ver hoy. Versículo 16 dice lo siguiente: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en condenación. Voy a explicar esto sencillamente. Dice Pablo: el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Es decir, el juicio que vino al mundo vino por ¿cuántos pecados? Un solo pecado, por una transgresión ya llegó la condenación. Pero mira que dice luego: pero la dádiva, es decir, la salvación, el regalo que viene por Cristo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Es decir, el pecado de Adán, un pecado, condenó a muchos, pero la dádiva de Dios pagó por el pecado de todo el mundo que cree en Él. Pagó por todos nuestros pecados. Es decir, Jesús no vino a pagar por el pecado de Adán. Jesús vino a pagar por muchos pecados, por todos nuestros pecados.
Hermano, Jesús no ha pagado por lo que tú hiciste antes de conocerlo. Jesús pagó por lo que tú hiciste antes de conocerlo, por lo que sigues haciendo mientras lo conoces y por lo que harás mañana. Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Una vez y para siempre nuestros pecados son perdonados. Sé que hoy esta palabra puede parecer que trae consuelo, como decir, qué bueno, puedo seguir pecando y Jesús ya ha pagado por ello, pero tranquilos, como dije, que domingo que viene llegamos a Romanos 6 y es cuando Pablo ya sabe que el hombre es muy pillo, y cuando le dices eso al hombre ya está el iluminado que dice, qué cómodo saber que mis pecados futuros ya están perdonados, y será cuando Pablo llegue en el capítulo 6 diciendo, ¿pecaremos pues para que la gracia abunde? De ningún modo. Y Pablo empezará a explicar que el que piensa de esa manera no ha sido perdonado, que el que piensa de esa manera no ha sido salvo, y que el que ha sido salvo, aunque sepa que sus pecados de mañana ya están perdonados, va a luchar por amor a su Señor para que no tenga que ser perdonado mañana por cosas que haga, sino por vivir una vida de obediencia. Por eso es importante, por eso nos gusta predicar el libro entero. Porque si solo predico hoy una cosa, tú entiendes una parte, pero predicar Romanos 1, 2, 3, 4 va a darte el mensaje completo. Como vimos al principio, Dios se ha revelado a todos. Hasta el indio perdido del Amazonas sabe que Dios existe. Por eso adora un tótem, por eso adora a la cabra, por eso adora al agua, por eso adora al sol, por eso hace la danza de la lluvia, porque sabe que hay un Dios. Dios se ha mostrado a la humanidad. Solo hay que mirar las estrellas, que Dios sabe el nombre de cada una de ellas, y el ser humano no sabe ni cuántas hay. Él sí lo sabe. Solo hay que ver la creación donde el hombre no ha llegado, donde no ha llegado una máquina excavadora, donde no ha llegado un constructor, donde no ha llegado un paleta, y ves la hermosura de la creación. Dios se ha mostrado. Luego seguimos con Romanos, que dice, todos estamos condenados. Desde los judíos que recibieron la ley hasta los gentiles que no la tenían, todos estamos perdidos, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí Pablo sigue hablando, llega al capítulo 5 diciendo, pero luego en el 4 nos explicó el qué, que tenemos una esperanza que está en Cristo, pero nosotros no podemos salvarnos, y nuestra esperanza solo viene por gracia y mediante la fe en aquel que sí que lo hizo bien, en aquel que sí que obedeció. Llega al capítulo 5 y nos dice por qué ha pasado todo eso. Nos explica que todo nuestro problema, todo nuestro pecado es culpa de un hombre, no de Eva, sino de Adán y su pecado. Ahora nos está explicando el qué, que Adán pecó, pero que Cristo vino a poner solución. Y en el capítulo 6, Pablo nos va a empezar a explicar el qué. Ahora sabéis que erais pecadores, sabéis que por gracia sois salvos mediante la fe. Ahora os diré cómo tenéis que vivir si sois salvos. El mensaje es maravilloso, hermano. No puedes faltar un domingo, porque es gloria tras gloria, tras gloria, tras gloria, y vas a salir de aquí siendo un cristiano de verdad. Pablo está diciendo, por causa de un pecado resultó condenación para todos. Pero la obra de Cristo, la dádiva, surgió a causa de muchas transgresiones, por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Jesús en la cruz no estaba pagando por el pecado de Adán, estaba pagando por los pecados que Juanma iba a cometer, que Marcos iba a cometer, que Clis iba a cometer, que Manuel iba a cometer, que Alberto iba a cometer, que Eugenio iba a cometer, y los estaba poniendo en aquella cruz, junto con el pecado de Adán, por todos nuestros pecados. Y esa dádiva llegó por eso. ¿Y en qué resultó? En justificación. En justificación. ¿Han oído ese texto de la Escritura que dice, el justo clama y el Señor escucha? Pero han leído también en la Biblia que dice, no hay justo ni siquiera uno. Parece un poco contradictorio. Dice la Biblia que el justo clama y Dios lo escucha, pero el apóstol Pablo dice que no hay un justo. Entonces Dios no escucha a nadie. Sí, porque Pablo nos está diciendo que nosotros hemos recibido justificación. Hemos recibido una justicia que no es nuestra. Cuando Dios te mira, hermano, cuando Samuel va a orar, cuando Lucas va a orar, cuando Brian va a orar, cuando Michelle va a orar, cuando Liz va a orar, Dios no ve a Liz, Dios no ve a Michelle, Dios no ve a Brian, Dios no ve a Gregorio, Dios no ve a Douglas, Dios ve a Jesús en ellos. Por eso los escucha. No porque ellos sean justos, sino porque han sido justificados. Dios ve más allá. Dios no ve a ellos, Dios ve al que mora en ellos. Y la justicia de Jesús pasó a nosotros, no siendo justos, pero siendo justificados. Por eso dice que la dádiva trajo ¿qué? Justificación. Al reino de los cielos solo entra la gente justa.
No entra pecado, no entra suciedad, no entra maldad, no entra ira, no entra rencor, no entra murmuración, no entra chisme. El reino de los cielos no es ni siquiera como el Edén. Hay gente que dice, ¿será como el Edén? No, porque en el Edén pudo haber pecado. En la eternidad no puede haber pecado. No habrá pecado. No habrá ni siquiera la posibilidad de pecar. Tendremos cuerpos glorificados. No tendremos deseos carnales. Pero ahí no entrará nada malo. En la eternidad no verás un hermano contra otro. En la eternidad no verás uno mirando al otro y diciendo, mira ese qué cuerpo glorificado más gordo que tiene. No vas a ver esas cosas. No vas a encontrar chisme. No vas a encontrar mujeres en esos cuerpos glorificados mirando así. Eso no estará, esas mujeres ahí no entran. Pero tú sabes que hasta el último aliento de tu vida, si te pones en el espejo, tú pensarías, yo no puedo entrar. Yo no puedo entrar porque yo tengo este pequeño error y esto no combina con esa eternidad santa, gloriosa y perfecta. Pero no vamos a entrar por nosotros, vamos a entrar por Jesús. Por su justicia recibimos justificación, perdón de pecados, recibiremos ese cuerpo glorificado, resucitaremos con los santos y estaremos eternamente con Él. Y ahí ya no seremos nosotros, otras personas, nuevas criaturas. Versículo 17. Por la transgresión de uno reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué reinó por Adán? La muerte. ¿Qué ves en el mundo? La muerte. Mi Facebook está lleno de personas latinoamericanas y lo amo. Pero ahora me están invadiendo a política. Estoy cansado de si votamos a este, vamos a tener es el país así. Yo casi que estoy comentando, vota quien vote. ¿Crees que por cambiar tu voto va a cambiar el país? Estás muy equivocado. Hay algunos que ya se visten de lobos y hay otros que se visten de corderos siendo lobos. Pero al final todos son lobos. Es política. Y la política está llena de corrupción. Y siempre le diré por qué. Porque son hombres. Y si fuera tu abuela la simpática, también se corrompería, porque tu abuela es corrupta. Lo es. Cuando decimos que no hay un político bueno, no hay un banquero bueno, no hay un empresario bueno, es porque decimos que no hay nadie bueno. Tampoco hay ninguna dependiente del Carrefour buena. Tampoco hay ninguna mujer de la limpieza buena. Tampoco hay ningún paleta bueno, ningún mecánico bueno. Somos todos malos bichos, hermano. Si pusieran por... Yo ayer estaba viendo una conferencia y soy pastor y viendo una conferencia de cómo debe ser un marido. Y yo tengo una cosa, ¿verdad? El que no tiene en orden su casa no puede estar en la casa de Dios. Es así de claro. Y yo digo, tengo que cambiar. Hermanos, si ustedes tuvieran el criterio que muchas tienen de los pastores, que es, mi pastor tiene que ser perfecto, porque si no, no vale para pastor, no podría congregar en ningún sitio porque Jesús no es pastor aquí hoy. Y es el único que es así. Nosotros, no sé tú, hermano, pero a mí los sermones no me traen a gozo, me suelen traer vergüenza, me suelen traer culpa. Yo no suelo salir el domingo con ganas de fiesta, suelo salir el domingo con ganas de cambio. Suelo salir el domingo diciendo, qué lejos estoy de lo que tengo que ser. Me voy a ir a Hillsong, que también hay culto, y ahí salgo feliz, salgo contento. Salgo brincando con luces, con humo. Y al menos me hacen sentir a gusto porque me dan esperanza. El pastor Juanma trae condenación. No, no traigo condenación. Soy salvo por la gracia de Dios. Pero sabemos cómo debemos vivir los salvos. Sabemos cómo tenemos que honrar a Dios. Y estamos lejos, hermano. Necesitamos estos mensajes. Yo no quiero que te vayas hoy de aquí contento. En parte quiero que te vayas feliz sabiendo que alguien lo ha hecho por ti. Pero también quiero que te vayas pensando en que es momento de vivir de acuerdo a lo que Él ha hecho. Es momento de honrarlo. Es momento de agradarle con nuestra vida. Es momento de que nuestras casas den ejemplo. Jairo ayer dijo una cosa que a mí me picó la nariz. Jairo dijo, se nota cuando llegamos a casa de una familia cristiana. Se respira paz. Ser pastor me permite ir a casas
teóricamente cristianas, pero normalmente voy porque no hay paz. Y a mí eso me preocupó. Porque realmente nuestra casa debería ser el refugio del impío, el vecino que no conoce a Dios, que se mata a palos con la mujer, que el hijo no tiene responsabilidad, debería bajar a nuestra casa a pedir ayuda y decir, ¿por qué sois así? ¿Por qué sois ese tipo de vecinos? ¿Por qué vuestra familia es así? Pero mucha gente a veces escucha más gritos de las nuestras que las del vecino. Y a mí esas cosas son las que me preocupan. Que sé que somos cristianos, pero que tenemos que empezar a mostrar que lo somos. Se tiene que notar. Se tiene que ver una diferencia. Vamos a seguir una cosa aquí. Pablo dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justificación, la justicia que nos da Dios es un don. ¿Qué es un don? Algo que tú no has conquistado. Fulanito tiene un don para la música. Pues, hermano, es un regalo. Es algo que no tenemos todos. Es algo que viene por gracia. Es algo que Dios nos da. Te darás cuenta que hay gente que predica y predica bien. Pero hay gente que predica y tú dices, wow, parece que ha nacido para eso. Sus mensajes me atraen. ¿No te ha pasado que hay predicadores que estás escuchando y no te despistas porque estás como sumergido en esas palabras, te convence de ellas, te hace creer, te mete en el mensaje? Y hay otros que dices, no, la palabra fue bíblica, pero tengo que forzarme para estar atento. Porque hay gente que tiene dones. Y no tenéis que anhelar los dones de todos. Tenéis que ser felices y buscar los que tenéis. A veces queréis ser imitadores de otros. Y tenéis que ser la mejor versión de vosotros mismos. A lo mejor dices, wow, me encanta cómo predica el pastor Marcos. Voy a hacer igual. No lo vas a hacer nunca. Él tiene su forma, porque es él. Brian predica a su manera. Douglas predica a la suya. Carlos a la suya. Yo a la mía. Y tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Y a veces no eres llamado a predicar aquí. Sí en la calle, porque el evangelio es una responsabilidad de todos compartirla. Pero a lo mejor no tienes que ser maestro. A lo mejor no tienes que ser predicador. A lo mejor no tienes que ser pastor. Pero tienes dones. A lo mejor eres muy carismático. Y la gente tiene una facilidad de acercarte a ti. De abrirse el corazón contigo. Eso es una bendición. Úsalo para la gloria de Dios, para afianzar a las personas en la iglesia, para afianzar a las personas en el Señor, para llevar esperanza, para fortalecer a los que están débiles, para levantar a los que están caídos. Tú tienes un don. Y el regalo de la salvación, de la justificación, es un don. No lo puedes ganar. Por eso cuando alguien te diga, cuidado que vas a perder tu salvación, tú le tienes que decir, cuidado que yo tampoco me la he ganado. Hermano, te voy a ser sincero, si pudieras perderla, la perderías. Sé honesto. Si pudiéramos perder la salvación, nunca la habríamos tenido. No he hecho nada para ganármela. Juanma, voy a ver si eres el esposo perfecto y de ahí te salvo, al infierno. Juanma, voy a ver si eres el pastor perfecto y de ahí te salvo, al infierno. Juanma, voy a ver si eres el hombre perfecto y de ahí te salvo, al infierno. La gente te dice, no, pero pastor, eso enseña que la gente vive de cualquier manera. Mentira, yo nunca he dicho, o no predicamos de santidad, o no predicamos de pureza, o no predicamos de separación. Una cosa no quita la otra. Solo que lo que me motiva no es el miedo a perder la salvación, sino la gratitud a aquel que me salvó. Por amor. Hermano, todo lo que viene motivado por miedo no vale. Voy a hacer esto así porque tengo temor de que me vea el pastor. Voy a hacer eso así para agradar a mi iglesia. No vale, temor de hombres no vale. No temas a aquel que puede matar tu carne. Teme a aquel que puede llevar tu alma al infierno. Ten temor de Dios, reverencia a Dios. Lo que piensa el pastor te tiene que importar porque lo amas, sí, pero no tiene que ser tu prioridad. Tu prioridad es lo que piensa el Señor. Porque solo temor de Dios es lo que vas a tener cuando evites pecar, cuando estás solo. La pornografía es una cosa que el temor de los hombres no lucha y no evita. Porque los hombres no están, no te ven. Solo te ve Él. Y solo el temor a Dios evita esos pecados. Fornicación, adulterio, nadie más te ve. Nadie más se entera. Solo Él te está viendo. Y el temor a Dios debería ser suficiente para no hacerlo. Sabiendo que las sábanas no son suficientes para que Dios no vea.
sabiendo que aunque lo hagas con la luz apagada, Él es la propia luz que todo lo ve. Y sabiendo que aunque te escondieras en la esquina de un sótano, no hay pared que los ojos de Dios no traspasen. Temor de Dios es lo que necesitamos. Para ser buenos maridos, para ser buenas mujeres, buenos padres, buenas madres, buenos hijos. Temor de Dios. Los hombres no siempre están para vernos. Los hombres muchas veces no se enterarán y no nos podrán castigar. Temor de Dios. ¿De qué me vale ser un pastor que todos honran si por la espalda soy un hombre que Dios desprecia? Temor de Dios. La salvación es un don. Y la pregunta que le hago, ¿cómo recibimos ese don? Por gracia, a través de la fe. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Les dio el derecho a ser hijos de Dios. Les dio el don de la salvación, el don de la justicia. ¿A quién? A los que creen en su nombre. La fe es el motivo principal a través del cual alcanzamos la salvación. Por gracia, a través de la fe. He creído en Jesucristo. Todavía no soy perfecto. Estoy en un proceso de transformación, de santificación. Pero he creído que era malo, un sucio pecador, que Él murió por mis pecados y que su justicia ahora es imputada sobre mi vida. Soy salvo por la fe. Este hombre pecador, este vil pecador, este sucio, imperfecto varón, ahora ha creído que no lo representa Adán, sino Cristo y su justicia. Es un don del Señor. Me hace una cosa gracia y yo quiero hacer una aclaración. Ve que dice, a todos los que le recibieron. Mucha gente usa estos textos para hacer la típica oración. ¿Quién quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Han oído eso? Muchos de ustedes lo han recibido. Muchos de ustedes hicieron la oración del papagayo en el altar. Yo, fulano, te recibo a ti, inscribe mi nombre en el libro de la... Hay un manual del mal pastor donde esas oraciones vienen escritas. ¿Tú no sabes ni orar? Ni siquiera tienes la certeza de que te está escuchando, pero haces la oración del papagayo. Repites lo que otro dice y lo peor es que al final el iluminado pone la mano, iglesia, aplaudan, porque hoy hay fiesta en el cielo. Y esa persona a lo mejor no vuelve nunca a la iglesia. Vaya fiestón. Vaya fiestón. La prueba de que eres salvo no es una oración en el altar, es una perseverancia en sus caminos. La oración no salva, pero lee la palabra de Dios donde dice que mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hemos torcido la escritura, como decía Brian hoy, ¿para qué? Para hacerla fácil. Vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Cómo se determina que ha habido triunfo en esa campaña? ¿Cuántas personas aceptaron a Jesús? 30, 40, y lo ves en Facebook. Hoy mi iglesia hizo una campaña y 30 personas aceptaron a Cristo. Fracaso. De esos 30, 20 siguen la semana siguiente, 10 a los 3 meses, 2 al año. ¿Cuántos fueron salvos? 2. Tú decías que eran 30. Ni que alguien se bautice garantiza de que va a llegar hasta el final. Ni que alguien haga la oración del papagayo va a hacer que siga hasta el final. Ni no sé de dónde han salido las otras, que como ya no había mucha conversión, inventamos la otra que es, y si, bueno, no hay nadie que quiera aceptar a Jesús, ¿quién está lejos de sus caminos? ¿Quién se ha desviado? ¿Quién quiere reconciliarse otra vez con el Señor? Ya, vamos a otro nivel. Como ya no vienen, vamos a otra. Pero la cuestión es decir que alguien levantó la mano. Hermano, ¿hemos recibido al Señor en nuestros corazones? Sí, pero no mediante una oración. No mediante la fe. Y la fe a veces no se expresa en una oración. Es algo diario. Cada día yo con mi vida le estoy diciendo, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Cada día hago esa oración. No hago la misma oración que me repitió el pastor, hago una oración personal en la que me presento ante Dios y digo, sigue siendo mi Rey, sigue siendo mi Señor, sigue siendo mi Salvador. Como cantábamos, solo tú
tú eres mi sostén, solo tú eres mi esperanza, eres mi castillo fuerte, eres mi roca eterna, eres mi seguridad, eres mi fortaleza, eres mi confianza. Lo fuiste el día que te entregué mi vida, lo sigues siendo hoy y lo tendrás que ser siempre, porque solo espero cosas en ti. Mi esperanza no está en nada más. La prueba de que soy salvo es que cada día sigo diciéndole lo mismo, poniendo mi esperanza en Él y no en mí. Porque cuando miro la ley me sigo sintiendo un pecador, pero cuando miro la cruz me siento un pecador con esperanza por lo que Él ha hecho. Hermanos, hay una ilustración muy clara para entender eso, porque realmente la gente tiene que recibir al Señor. Pero nosotros enseñamos que todo depende de los que el Señor trae. Tú no estás aquí por casualidad. ¿Cuánta gente hay en la calle que seguramente ha recibido un tratado, un mensaje, una invitación? Y a ti a lo mejor no te han hecho ni tanta presión como a otros. Simplemente alguien te dijo un día, ven, viniste y algo te movió a hacerlo. ¿Crees que es tu libre albedrío? ¿Crees que tú eres más listo que otros y tú supiste ver y razonar de que tú necesitabas a Dios? No, su Santo Espíritu te atrajo. Tú estás aquí no porque tú quieres, tú estás aquí porque Dios quería que estuvieras. Y eso es todavía más precioso. Porque si digo que estoy aquí porque yo lo he elegido, la gloria es mía. Pero ¿sabes lo que me hace sentir amado? ¿Sabes lo que me hace sentir querido? Es saber que no fue mía, sino que Él dijo, Juanma, eres sucio y de lo que queda por España eres lo peorcito, hijo, pero yo te quiero a ti. Y cuando un hombre que se había burlado todas las veces de la religión se encontró con una muchacha que dijo, ¿quieres ser mi novio? Tienes que ir a la iglesia. Fui a casa pensando, esto no lleva a buen puerto. El destino de esta relación no va a ser cama. Más mal la cosa. Odio la iglesia, nos han robado toda la vida. Son unos ladrones, farsantes, hipócritas. Pero bueno, sé que es ahí con la muchacha. Vamos allá, al menos a hacer el paripé un tiempo. Hasta que la convenza, hago mi obra teatral magistral, me gano el Oscar del creyente y me la quedo. Y una vez me la quede, pues ya es lo que hay. Pero Dios quería otra cosa. No sabía yo que un día ella tendría que volver a trabajar el domingo y yo iría solo. Porque algo en mi corazón me dijo, hoy Clicia no va, hoy trabaja, me puedo quedar en casa, porque es ella con la que cumplo. Y algo empezó a decir, ves tú, ves tú, ves tú. Y aquí estoy hoy. No porque mi libre albedrío dijo, quiero ser pastor, quiero seguir a Cristo, sino porque Él tenía un plan perfecto. Dijo, Juanma, a ti voy a usar una muchacha, a otro usaré una campaña evangelística, a otro usaré a alguien en la calle, a otro usaré a su familia, pero a los que yo quiero de una manera o de otra, yo los atraigo a mi presencia. Te lo voy a decir para que lo entiendas cómo es. Había una calle en una ciudad donde había una puerta grande como la nuestra de madera y el cartel que tenemos así puerto que pone iglesia, imagínate el letrero ese, pero la puerta estaba cerrada, solo que abierta para quien empujara, y en el cartel ponía, aquellos que estén cansados y trabajados, que entren y yo les daré reposo. Ahí entró, pasó un chico y dijo, muy interesante, pero yo no me siento cansado y trabajado, paso. Ahí pasó otro hombre, vio el cartel y dijo, aquellos que estén cansados y trabajados, que pasen que yo les haré descansar. Se asomó por la puerta y dijo, no quiero. Y ahí pasó otro chico que dijo, aquel que esté cansado y trabajado, que entre, que yo le haré descansar. Y ese decidió entrar, él lo decidió. Cuando él entró, por su propia decisión, libertad de escoger relativamente, él entró por la puerta, cerró y había otro cartel, pero ahora ya por la pared de dentro. Y en ese cartel ponía, ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Él creyó que decidió entrar, pero cuando estuvo dentro vio que entró porque el Padre lo había llevado. Eso es, para que entiendas la complejidad de que muchos tienen entre ¿elijo yo o Dios me manipula? No, tú elegiste, pero elegiste porque Dios te hizo elegir.
No eres un robot, no eres una marioneta. Tú eliges cosas, pero Dios te motiva a hacer las cosas. Porque Dios te quería aquí, eso es lo hermoso. Que tú no lo merecías, que tú no eres bueno, pero que Dios te quería aquí. Hermano, aquí tenemos de todo. Ex prostitutas, seguramente, que habrán hecho cosas inmorales. Ex traficantes, ex mujeriegos, mujeres que han estado con 1000 hombres, gente que ha tomado drogas de todo tipo, borrachos, bravucones, malos padres, malos hijos. Tu currículum en la vida, imagínate que hay un creyente, así un buen pastor que dice, trae tu currículum para ver si eres la oveja que quiero. Pues mire, en el 96 robé un banco, en el 97 pegué a mi mujer, en el 98 abandoné a mi familia, en el 99, ese es tu currículum, hermano. Te parece exagerado, pero no voy tan mal encaminado y lo sabes. Ese son tu currículum y es mi currículum. Solo que él te mira y dice, vale, contratado. ¿Cómo? Eso es gracia, hermano. Yo no sé, y para que lo entiendas, me tomo otro minuto para otro ejemplo, porque a veces con los ejemplos entiendes las cosas mejor. Yo tengo un primo que salió de prisión hace unos años, y lo que más le cuesta a la gente que ha estado en prisión es la reinserción en la sociedad, el volver a trabajar. Porque no puedes ocultar eso, es obligatorio por ley que digas que has estado en prisión. La gente lo tiene que saber. Es muy difícil que alguien que lo ve te contrate. No, quería trabajar aquí porque me saqué la carrera de administración y dirección de empresa y querría ser banquero. Y tu currículum, bueno, fui preso en el 92. ¿Por qué? Por atracar un banco. Pero no tiene nada que ver, es mi pasado. Pero te prometo que voy a ser leal y dame las llaves de la caja que he cambiado. Tú te lo piensas, dices, ¿quién cayó puede tropezar otra vez? ¿Sí o no? Nosotros somos esos presos. Solo que Dios nos ha reinsertado y ha dicho, aún así yo te doy una oportunidad. Él sabe lo que has hecho. A Él no le has engañado. A Él no le has ocultado nada. Él sabe más incluso de lo que le has contado a pastores, amigos. Él sabe lo más oscuro y lo más turbio. Él no te quiere porque dice, mira, tiene potencial. ¿Qué es lo que iglesias dicen? No, tú tienes potencial. Dios te trae porque tú tienes potencial. No, tú no tienes potencial. Tú no vales un pimiento, hermano. No hay potencial. Tú eras un fracaso con patas. Tu familia la llevabas a pique. Tu matrimonio iba derecho al divorcio. Tú eras un fracaso. Nadie hubiera dado un duro por ti. Te quería tu madre y le costaba. Es una realidad, hermano. Dejemos de creer que la iglesia somos todos bondadosos, simpaticotes y no, éramos malos. ¿Por qué seguimos en la iglesia? Porque siendo malos nos amó. Porque siendo malos nos salvó. Porque siendo malos nos ha dado la oportunidad de ser, ya no ser esclavos del pecado y ser salvos. De dejar de usar nuestros miembros para la injusticia y empezar a usar nuestros miembros para la justicia, para las cosas buenas del Señor. Tu pasado no importa aquí. Importa que Él te ha querido y lo que va a hacer contigo ahora. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos. ¿Ven que antes había dicho de muchos? Ahora dice de todos. Por eso es tan importante entender que Pablo hace una mezcla aquí de palabras y hay que tener mucho cuidado. Por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Así por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Mira lo que está diciendo Pablo. Un pecado, el de Adán, condenó a todos. Una buena obra salvó a muchos. Una cosa redimida con otra. No fueron muchas obras. No fueron muchas cosas. Fue un acto de justicia. Fue un día en la cruz del Calvario. Fue ese momento en que Jesús gritó, consumado es, tetelestai. Fue ese momento triste y amargo en el que el santo, el puro, el perfecto
el que nunca pecó y se manchó, el que nunca blasfemó, el que nunca mintió, el que nunca llevó sus ojos detrás de una jovencita hebrea, gritó mirando al cielo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que era bueno, él sabía que merecía la presencia de Dios, él sabía que si había alguien en la tierra que Dios no tenía motivo a darle la espalda, era él. Pero en un momento gritó: ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado de ellos, Jesús, ahora está en tu vida y ya no estoy en tu presencia por eso, porque donde hay pecado mi presencia no habita, y ahora ya no estoy contigo. Qué amargo tuvo que ser para aquel que fue perfecto y era uno con el Padre, por un instante ver que el Padre ya no estaba. No sé si te ha pasado los momentos de silencio de Dios. Si no los has tenido, los tendrás. Yo los he tenido y a menudo. Días en los que Dios ni me castiga, simplemente calla. ¿Te ha pasado orar y no escuchar? Clamar y no sentir. ¿Te ha pasado buscar y no ver que te escucha, o sentir que no está? O es decir, voy a ayunar, yo tengo que recuperar esa presencia y no está. No hay nada peor para un creyente que ama a Dios que sentir que Dios no está a veces. Para la gente que vive de experiencias, eso es motivo para dejar la fe. Estoy mal, estoy frío y me alejo un tiempo. Para nosotros que no vivimos de experiencias sino de fe, sabemos que está, pero que hay momentos que calla. Y es doloroso, a ti no sé si te ha pasado, pero es muy triste ir a orar y creer realmente y sentir que estás hablando con las paredes. A veces yo he dicho: Señor, castígame, pero que sienta que me estás castigando, porque no quiero sentir el vacío. Prefiero el castigo que el silencio, porque si me castigas al menos sigo sintiendo que estás conmigo, pero cuando pienso que no lo estás, o siento por un instante que no lo estás, el día se vuelve amargo. Que yo solo no tengo esperanzas. Una obra de justicia justificó la vida para todos, pero no se refiere, por eso digo que no es todos los hombres, que Jesús no ha pagado por el pecado de todos, sino de aquellos que, como hemos dicho antes, creen, lo reciben, creen en su nombre. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hemos sido justificados porque Cristo fue obediente. Hermano, te voy a decir una cosa. Muchas veces enseñamos que lo que nos ha salvado es la cruz, pero la cruz no hubiera valido si Cristo hubiera vivido pecando. Y eso tienes que entender. Tú no eres salvo solamente porque Jesús murió. Tú eres salvo también porque Jesús vivió y vivió perfecto. Porque Dios no hubiera aceptado un sacrificio de una oveja manchada. Dios no hubiera aceptado un sacrificio de una oveja coja, de un cordero tuerto. Él quería un cordero perfecto. Él pagó por mis pecados viviendo sin pecado. No le digas a la gente: Jesús murió por ti. Dile también: y vivió como tú tendrías que haber vivido. Él vivió tu vida y Él murió tu muerte. Él vivió como tú tenías que haber vivido para morir como tú tendrías que haber muerto. Y ahora tú vives por su vida para que ya no tengas que morir por su muerte. Ahora tienes que ser imitador. Ahora tienes que mirar a tus hijos y decir, como buen padre y madre: hijos, imitadme, que yo soy imitador de Cristo. ¿Tú te ves con coraje de decirle eso a tu familia? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué quieres que sea el referente de tu casa? ¿El pastor Juan Manuel? ¿El pastor Marcos? No sé tú el referente de tus hijos. Yo tengo que decirle a Clicia: esposa mía, imítame, porque tengo que imitar a Cristo. Es mi trabajo. Es una responsabilidad difícil, hermano. Cuando alguien le diga a las personas: mira, así es Jesús, así fue Jesús, la gente tiene que mirar y decir: yo veo eso en su vida. Fue manso,
fulanito es manso. Fue obediente, fulanito es obediente. Fue fiel, fulanito es fiel. Amó a los pecadores también, él los ama. Fue obediente al Padre, él lo es. Se deleitaba en los negocios del Señor, él se deleita en la presencia. Se deleitaba estando con los hermanos, él se deleita estando con los hermanos. Pero no creo que nadie diga, Jesús era un cristiano dominguero. Ah, yo también, soy imitador de Cristo. No. Por eso digo, cambiemos nuestra prioridad. Jesús no solo vivió para obedecer a Dios y luego morir por ti, también para enseñarte cómo tú tienes que vivir. Y no era Thor, no era Hércules. Él fue aquí 100% hombre, no era un semidios. No era, no, yo soy medio hombre, medio reptiliano. Yo qué sé, esta gente rara. Yo soy medio de la tierra, medio de Zeus. No es que Zeus tuvo una aventurilla aquí con una mujercilla griega y he salido yo. No era Aquiles, que lo bañaron así en un agua buena, pero le cogieron del pie y por eso el pie era frágil. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Para que tú no sigas escondiéndote detrás de decir, ay, todos pecamos. Él fue 100% hombre para decirte, se puede vivir sin pecado cuando Dios es lo primero en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a usar la excusa de todos somos pecadores? Ese versículo, como hemos visto, era el que Pablo usaba para los que estaban perdidos, para llevarlos a la salvación. Pablo no se lo vuelve a decir luego a los que son salvos. Porque Pablo sabe que un salvo ya no es esclavo del pecado. Hermano, ¿qué es pecar? Y me quedan solo 5 minutos. ¿Qué es pecar? Transgresión de la ley. ¿Cuándo un ser humano transgrede la ley? Cuando lo que va a hacer le importa más que el Dios de la ley. Fornicación, ¿qué es? Pecar contra Dios. Primeramente es darse placer a uno mismo. Y ese pecado es ponerme a mí, mis deleites y mis placeres por encima de Dios. Cuando nosotros podamos decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ahí cuando llega una rubia a guiñarte el ojo le dirás, mi comida no es rubia ni morena. Es hacer la voluntad de mi Padre. Pero yo te quiero hacer la voluntad de mi Padre. Pero total nos vamos a casar. Hacer la voluntad de mi Padre. Es fácil. Pero viene la rubia y le dices, hacerla. Mañana me arrepiento. Te ríes porque lo haces. Te ríes porque probablemente tú no eres el que dice hacer la voluntad de mi Padre. Porque probablemente tú te ríes porque eres el que dice, mañana me arrepiento. Y te va a perdonar, ¿eh? Te va a perdonar. Te va a perdonar. ¿Qué pasaría si tu mujer te dijera, por mucho que me engañes, siempre te perdonaré? Y tú la engañaras cada semana o cada mes. Ella te va a perdonar, pero ella va a saber otra cosa. Estoy con un hombre que no me ama. Porque si tener carta blanca le hace traicionarme, no me ama. Dios te ha dado carta blanca. Te está diciendo, eres salvo. Y aunque te equivoques, si te arrepientes, te vuelvo a perdonar. Pero cada vez que pecas y usas esa carta blanca para traicionarme, me estás diciendo que no soy lo primero en tu vida. El pecado no es una muestra de que somos humanos, es una muestra de que no amamos a Dios sobre todas las cosas. Primero esto, mi orgullo, mi mujer a mí no me grita. Soy hombre, a mí ninguna mujer me levanta la voz. No, soy un hijo de Dios, que me grite, no está bien. Pero primeramente tengo que ser manso y humilde de corazón. Era orgulloso, era un macho, pero ahora tengo que ser un hombre de Dios. Pues yo no la voy a amar hasta que ella no sea sumisa. No, yo la voy a amar porque es mi deber y si ella no es sumisa, voy a seguir orando para que a través de mi amor y mi obediencia ella mañana se someta. No haciendo chantaje, cuando tú lo hagas yo lo hago. Parecéis niños pequeños. Pídele perdón a tu hermano, cuando él me pida yo le pido.
Parecéis niños pequeños. Los adultos dicen, yo no hago lo que los otros me hacen, yo hago lo que yo tengo que hacer. Y me da igual lo que el mundo haga. Si el mundo no ora, yo oraré. Si el mundo no vive en santidad, yo viviré. Si el mundo no lee la Biblia, yo la leeré. Si el mundo le da la espalda a Dios, yo caminaré con él. Como aquel hombre que miró un pueblo entero que se desviaba de Dios y le dijo, vosotros si queréis servir a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque no se trata de ir contra la corriente, se trata de ir a favor de Dios. Filipenses 2:8 nos enseña que Jesús nos salvó solamente por la muerte y resurrección, sino también por una vida de obediencia. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Se hizo obediente hasta muerte. Hermano, ese tiene que ser la meta tuya, obedecer hasta la muerte. Muerte. Y te voy a decir una cosa, tú estás esperando que todos cambien para hacerlo bien y no sabes que cuando tú lo hagas bien, muchos empezarán a cambiar. No en un día, no a la semana siguiente, mantente fiel y otra semana fiel y otra semana fiel. Porque no hay nada que corrompa más el corazón que una muestra de amor. No hay nada que duela más que una muestra de amor. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Mi padre me podía gritar que yo me iba rebelde a casa. El día que me partió el alma fue el día que mi padre estaba llorando y dijo, Juanma, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, hijo. Yo ya no te digo nada más. Nunca vi a ese hombre llorar. Nunca, solamente en el entierro de mi abuelo y nunca más. Y ese día vi a mi padre con lágrimas diciendo, Juanma, ¿sabes qué, hijo? Yo ya no te digo nada. Haz lo que quieras, hijo. ¿Te quieres morir? Muérete. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. Pero yo... Hermano, me fui a casa, a la habitación, no di un portazo, no sentí rabia, pero me vino un peso de culpa. El amor cubre multitud de pecados. No son los gritos, no es la fuerza, no es por fuerza ni es por violencia, es por su espíritu. Y la mayor manera de que el Espíritu de Dios trabaja es a través del amor, porque Dios es amor. Concluimos con el 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué reinaba por el pecado? La muerte. ¿Qué reinaba en tu vida? La muerte. ¿Pero qué reina ahora? La gracia. Hermano, tu vida es una muestra diaria de la gracia de Dios. No puede reinar en tu vida el pecado, no puede reinar en tu vida la muerte. Lo que tiene que salir a través de tus poros, respirarse en tu hogar, respirarse en tu matrimonio es la gracia de Dios. A veces pasan cosas en la iglesia que me producen rabia, dolor, me irritan, pero yo tengo que devolver gracia, misericordia, paciencia, bondad. Como humanos cuesta, pero ya no reina la muerte, ya no reina el pecado. Ahora lo que reina en nuestra vida es la gracia. No dice que reinará en la eternidad, dice que reina para vida eterna. Ya está reinando, hermano. En esta iglesia no reina el pecado, reina la gracia. Reina la gracia. La gracia ya está reinando en todos los que están en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando el pecado llama a nuestra puerta, el autobús está lleno. Siguiente, parada, vete al de al lado porque aquí no. Este autobús, tú eres como un conductor de un autobús y el pecado está ahí en la parada. Pero tú eres como esos autobuses que van a petar, que ya no cabe nadie ni sentado, que están así. ¿Sabes estos autobuses que tú es muy gracioso, que vas al trabajo en hora punta y está lleno y el autobusero pasa y hace... Y sigue andando, que tú te acuerdas de la madre del conductor, de su abuela, de su tía y piensas, ¿no cabe uno más? Pero él pasa como diciendo, lleno. Pues tú eres ese autobús. Y la gracia está llenando tus asientos. Y cuando el pecado está ahí, tú pasas y dices, lleno. Aquí no hay sitio. Ahí detrás viene otro.
que igual ese sí que va vacío de la gracia de Dios y puedes subir a reinar en su vida. Tú ya tienes la capacidad de mirar el pecado a los ojos y decir, ya no soy tu esclavo, ya no estoy ahí atado. Ahora la gracia reina, la gracia me permite mirar y decir, no. Cuando la amargura llama a tu corazón, la gracia te dice, perdona. Ya no tienes que guardar eso, bloquear de Facebook, irse uno a Pamplona y el otro a Madrid. Ya no tienes que decir, voy allí pero ni lo miro, cada uno por... No, eso no es gracia. Ahora perdonas, abrazas, lloras con esa persona y te dice, hermano, lo siento, porque cuando hay lágrimas empieza a haber restauración. Y tú sabes qué vas a decir, no te preocupes, no pasa nada, porque mañana puedo ser. ¿Sí o no? Que la gracia reine en nuestras casas, porque por la transgresión de Adán reinó la muerte, pero ahora por la vida de Cristo reina la vida. Que la gracia reine en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos y en toda nuestra existencia. Amén. Vamos a orar.